Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por permitirnos entrar en sus hogares, en sus oídos. Y ya extrañábamos estar de vuelta aquí en la cabina de grabación. Por cuestiones personales y también unas tantas de pandemia, pues nos vimos obligados a suspender un poco las grabaciones por cuidarnos, por cuidar la salud de todos los que estamos aquí y nuestras familias, pero ya estamos de vuelta con temas interesantes, intensos, y me da mucha alegría poder presentar la tercera temporada de este proyecto que iniciamos con mucho cariño y que poco a poco ha ido creciendo y le ha ido gustando a la gente, ¿no? Entonces me gustaría presentar a mis compañeros de cabina que me acompañan siempre. Deb, ¿cómo andas esta noche? Muy contento, igual un saludo a toda la gente incógnitos que nos escuchan, y muy contento y un gusto de estar acá otra vez, y muy emocionado por el tema con el que vamos a abrir en esta temporada, que está muy padre. Excelente. ¿Y Skull, cómo andas? Yo la verdad bastante ansioso, emocionado, feliz de estar nuevamente con ustedes. Como dices, muy feliz, muy contento de que ya hayamos llegado a la tercera temporada. La verdad es que, como dices, lo iniciamos con mucho cariño y pues venga a darle, ¿no? Realmente agradezco que sigan aquí y pues vamos con todo. Eso. Y bueno, pues como lo dijimos y lo hemos estado anunciando en las redes sociales y todo cuando anunciamos que iba a iniciar esta tercera temporada, pues dijimos que iban a ser temas intensos, interesantes y que la gente les guste. Y queríamos arrancar con un tema bastante polémico, bastante fuerte, que mucha gente estará de acuerdo y creerá en lo que vamos a hablar y otras tantas tal vez no. Pero pues como siempre lo he dicho en este programa, me gustaría que la gente abra su mente, tenga mente abierta y escuche lo que vamos a platicar. También lo que estoy comentando no es que crean o sea, que digan que lo que estamos haciendo es la verdad absoluta. Simplemente vamos a dar datos y cada quien es libre de poner en duda o creer en la realidad o en la veracidad de lo que vamos a contar. ¿Y por qué digo esto? Porque pues es un tema bastante polémico, como lo dije anteriormente, y el tema son abducciones extraterrestres. Y para iniciar el tema, ¿qué es una abducción como tal? Pues en el campo de la ufología se le llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo, terrestre obviamente, contra su voluntad. Lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Este es el término que se le da, digamos, a la abducción como tal. Y lo anteriormente ahorita lo comento para la gente que tal vez no sepa, pero la ufología pues es la ciencia, el campo de investigación de objetos voladores no identificados como tal. Existen testimonios de cientos de personas que dicen haber sido abducidos por seres extraterrestres, pero ¿cómo saber si realmente estos casos son verdaderos o simplemente son mentiras muy elaboradas? Eso sería como muy complicado saberlo, porque yo conozco y sabemos que existe gente que a lo mejor tiene algún problema y pues no sé, dice mentiras que ellos mismos se creen, ¿no? Entonces sería muy complicado como saber si son reales los casos o no, pero lo extraño de estas situaciones es que son muchos casos de los que se hablan de abducciones. Y ahorita más adelante vamos a hablar de los más, digamos, más sonados o los que nos parecieron más interesantes. Pero hay unas características que se cumplen prácticamente en todas las personas que presuntamente han sido secuestradas por extraterrestres. ¿Y cuáles son estas características? Pues son las siguientes. La primera son pesadillas reiterativas o muy recurrentes, comúnmente relacionadas con extraterrestres, con seres extraterrestres, seres que conocemos nosotros como pequeños, de ojos grandes, etcétera. El segundo punto o la segunda característica son fobias repentinas a objetos, olores o ruidos específicos. O sea, por ejemplo, que tú en tu vida le tuviste miedo al agua, por ejemplo, al goteo del agua, y de repente un día sin darte cuenta tú comienzas a
tenerle miedo al escuchar el sonido del goteo de agua. Por alguna razón extraña, sin saber por qué razón te da miedo. Pero no solo es un miedo, sino llegar al punto de una fobia, que no te deja continuar, que no te deja hacer tus cosas. La tercera característica es la parestesia, que es la sensación de hormigueo en las extremidades, ya sea piernas, brazos, manos. Pero esto también no se le puede atribuir a una abducción, puede ser causa también de alguna enfermedad. Otra de las características son las cicatrices o marcas en el cuerpo que aparecen de una manera repentina y sin ninguna razón. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay gente que comenta que cuando se están bañando ven alguna cicatriz en su cuello, por ejemplo, una cicatriz que nunca habían tenido en su vida y que una semana antes no la tenían y hoy la tienen, pero lo más extraño es que no recuerdan haber tenido una herida o algún accidente que le causara esa cicatriz. Eso es extraño. Y la última característica, y la que me parece a mí la más importante o la más relevante, es la amnesia. Pues ya que mucha de la gente que comenta haber sido abducida tienen lagunas en sus memorias por determinado tiempo. Por ejemplo, recuerdan haber estado en algún lugar y de pronto están en otro lugar, pero no saben cómo llegaron ahí ni cuánto tiempo fue el que pasó desde su último recuerdo, digamos. Eso también no necesariamente puede ser atribuido a una abducción, pueden ser también problemas físicos, problemas en la mente de la persona. Muchas personas también de las que cuentan haber sido abducidas dicen que tienen recuerdos en sus pesadillas de haber estado recostados en lo que parece una mesa o plancha de cirugía dentro de alguna habitación extraña, y en la habitación seres extraterrestres descritos como seres humanoides pequeños con extremidades muy largas y de color gris. Y esto me parece interesante porque la mayoría de las abducciones de las que voy a hablar y de las que vamos a hablar comentan que los extraterrestres o los seres alienígenas son como lo que hablamos alguna vez en un capítulo anterior de los grises, de seres humanoides con ojos grandes, con nariz y boca pequeña, con extremidades muy largas y ellos bastante pequeños, más pequeños que nosotros. También recuerdan que al estar, digamos, en la plancha o en la habitación, tienen recuerdos grotescos como que los experimentaron colocándoles tubos en la garganta, en la nariz, en el oído, en la vagina. Incluso algunos cuentan tener recuerdos de haber experimentado dolor en el ano, cortes en el estómago, agujas en los globos oculares. Algunos otros cuentan, y esto es extraño, pero sí lo cuentan, que tuvieron relaciones o encuentros sexuales con algún ser extraterrestre. Más adelante vamos a platicar de los casos, como lo dije, pero ¿cómo es que si ellos tienen lagunas, digamos, en sus recuerdos, cómo es que cuentan, digamos, esto, ¿no? ¿Qué les sucedió? La mayoría han sido sometidos a sesiones de hipnosis, de regresiones, para poder, digamos, llegar a esos bloques, o esas partes que están bloqueadas en su mente. Aunque no es muy recomendable, según dicen los especialistas, porque puede ser algo muy doloroso para la persona emocionalmente. Pero digamos, la mayoría de los casos que vamos a hablar han sido por hipnosis, que recuerdan esto, no lo recuerdan en su vida diaria. Tienen pesadillas o sueños, pero no lo recuerdan como tal, como si vívido. Ayer sucedió algo y yo lo recuerdo, ¿no? El investigador, Thomas E. Bollard hizo un estudio recopilando alrededor de 300 casos de abducciones y llegó a la conclusión que las abducciones extraterrestres tienen un orden específico, ya que el 84% de los casos cumplían con los siguientes criterios. La primera etapa es la captura. La segunda son los exámenes que les realizan. La tercera es una excursión o un viaje a otros mundos. El cuarto es el regreso y el quinto las consecuencias. Las consecuencias me refiero al tema físico, al tema mental que sufren cuando regresan estas personas que han sido abducidas. Y antes de continuar quiero comentar unos fragmentos, solo son dos fragmentos de la Biblia en donde aparece una supuesta abducción extraterrestre. Y esto ya lo habíamos comentado anteriormente con Deb en un programa de ángeles. En Hebreos 11:5 dice lo siguiente: por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo.
porque Dios se lo había llevado. Se hablan que Dios se lo llevó y jamás lo volvieron a ver. Esto me parecería a mí, a lo mejor tal vez es muy fumado como quieran verlo, pero me parece a mí que están hablando de una abducción extraterrestre. En Reyes 2:9 dice: mientras caminaba conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino, y no lo vieron más. También ya lo habíamos comentado, pero lo que quiero decir aquí es que me parece una abducción extraterrestre, y aparte la descripción que dan ellos como de un carro de fuego, etcétera, me parece interesante porque lo comentábamos que esto sucedió, digamos, hace miles de años. O sea, la Biblia fue escrita por gente común y corriente como nosotros, y a lo mejor describían con lo único que tenían ellos a la mano. Tal vez si vieron un objeto volado, un ovni como lo conocemos hoy, tal vez ellos no lo hubieran podido describir, porque ¿cómo describes a lo mejor, no sé, algo de metal volador en ese momento, ¿no? Tal vez ellos por eso decían un carro de fuego, que posiblemente no era un carro de fuego, sino que tal vez si tenía propulsión, o sea, estoy pensando, si tenía propulsión y parecía fuego, pues ellos lo describieron como un carro de fuego. Claro. Pero por eso me parece interesante como mencionarlo, porque esto ocurre, digamos, hace miles de años. Pero, ¿cuál es el primer caso de abducción extraterrestre documentado? Y este caso fue documentado en el año de 1957. Y me parece importante comentar el año del primer caso documentado, porque se supone que en el año de 1954 el presidente estadounidense Dwight Eisenhower hizo un pacto con la supuesta raza de los grises, y se dice que el presidente Eisenhower desapareció por una semana, en la cual tuvo reuniones con la presunta raza de los grises, como lo dije, donde llegaron a un acuerdo en el cual Estados Unidos tendría acceso a tecnología extraterrestre, pero a cambio los grises tendrían acceso a un número determinado de ciudadanos americanos para poder examinarlos. Se cree que por esta razón la mayoría de los casos de abducción son en territorio norteamericano, aunque también hay casos documentados en otras partes del mundo. Y hay varias curiosidades en este pacto, ya que uno de los puntos más importantes eran que los grises no podían pactar con ninguna otra nación del mundo. Obviamente los gringos querían que si se hicieron este contacto, pues obviamente ellos querían que nadie más le pudiera hacer frente. El segundo punto es que los experimentos deberían de realizarse sin lastimar a ningún ser humano. También que se les regresaría a las personas al lugar de donde fueron sustraídos. Debían de borrar todos los recuerdos de las personas también abducidas. Las abducciones debían ser programadas y los grises debían de entregar una lista de todos los contactados. Aunque se dice, y lo que yo investigué, que no cumplieron tampoco con esa parte. Pues con esa parte, porque se supone que sí hubo muchas más abducciones de las que se supone que estaban permitidas. Y aunque no podemos, pues, decir que esto es real, existen testimonios de personas que presuntamente estuvieron presentes en esas reuniones, pero como siempre decimos, abran sus mentes, pero también no quiero decir que lo crean. También puede ser que esto haya sido una simple invención de alguien. Y pues yo quiero, antes de entrar ya al tema de los casos más interesantes de abducciones, yo quiero preguntarle a la gente que nos está escuchando y a ustedes que están aquí en cabina, que me digan si existen las abducciones, o sea, vamos a poner ya en la mesa que las abducciones existen, ¿no? ¿Qué es lo que buscaría una raza superior como los extraterrestres? ¿Por qué lo digo que superior? Porque si ellos tienen la capacidad de viajar de un planeta a otro y tener la tecnología para hacerlo, es porque obviamente son superiores a los seres terrestres. ¿Qué es lo que ellos buscarían en nosotros como seres humanos o seres terrestres para venir aquí y hacer experimentos? O sea, eso sí es algo que me entra en la cabeza, y la verdad es que tengo mucha duda de qué es lo que ellos realmente buscarían en nosotros, ¿no? Eso, y también porque el hecho de... Digo, ya lo hemos mencionado anteriormente, nosotros pensamos como los seres humanos, como un ser humano, y pensando como ser humano podemos imaginar que una raza superior, tecnológicamente hablando, podría pues acabar fácilmente con nosotros, ¿sí? ¿No? Digo, ya el simple hecho de poder viajar y salir del planeta y viajar a otro lugar y establecerte y venir y experimentar,
pues te habla de que ¿por qué regresas a una persona? Ujú. Sí, o sea, ¿por qué abduces y devuelves a la persona, ¿no? O sea, digo, eso a lo mejor es un pensamiento muy humano. Es que sí es un pensamiento humano, sí. Muy, digo, el raciocinio que estoy usando, nosotros pensaríamos, pues si te lo llevas, pues llévatelo, ¿no? Sí. ¿Para qué lo regresas? Pero nosotros no pensamos, tal vez, como ellos pensarían, ¿no? Probablemente hay un punto o un eje importante que ellos a lo mejor no podrían, no sé, si es que tienen o se rigen por alguna norma Sí, en exactamente. ellos, a lo mejor ellos no piensan como nosotros y ellos requieren devolver lo que toman, ¿no? Y es Y interesante. para todo no lo que estás alterar, diciendo. porque hay algo que yo me puse a pensar, digo, a lo mejor esto también es muy sacado de la ficción, pero yo creo que si las personas que son seguidores de Marvel y demás, hay una parte ahorita en toda la parte cinematográfica y películas que están saliendo de Spider-Man y demás, Doctor Strange, en donde se abren vertientes que no deberían alterarse. Ujú. Entonces, quiero pensar que probablemente en el universo debe de haber un orden, el Sí. cual no debe ser corrompido para que no haya caos. Eso es algo que yo me he puesto a pensar, el por qué, si ellos tienen la sofisticada tecnología para venir y llevarnos y ir a otro planeta y hacer experimentos, ¿por qué devolver a un ser Sí, humano sí. que fue abducido? ¿Por qué no simplemente, digo, a lo mejor se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero ¿por qué devolver a un ser humano cuando hay billones de seres humanos en el planeta, ¿no? Entonces, esa parte a mí, digo, me hace como preguntarme ¿por qué? ¿Por qué si abducen, si ellos tienen el poder de venir y llevarse a una persona, ¿por qué devolver a esa persona? ¿Por qué no simplemente llevárselo y no lo vuelves a ver? Que también creo que hay casos en donde se dice que han desaparecido. Que han desaparecido. Pero sí es interesante lo que dices, porque ya lo platicamos anteriormente también en el programa de extraterrestres. Comentábamos, bueno, yo comentaba el supuesto viaje a un planeta llamado Serpo, donde se supone que también tuvimos contacto con extraterrestres y estuvimos conviviendo, bueno, 12 terrestres, 12 seres humanos estuvieron en ese planeta y se dieron cuenta de que ese planeta no se rige como por las mismas normas y leyes que nosotros. Ellos realmente no tenían policía, ellos no tenían armas, ellos no tenían nada de esto, porque no necesitaban una moneda. Ellos tenían un esquema de gobierno, digamos, en el que ellos te proveían de lo necesario para vivir. Tú trabajabas y entregabas, digamos, tus recursos, y ellos se hacían cargo de esos recursos para entregarlo a la gente que lo necesitara. Igual tú, si tú necesitabas algo, ellos te entregaban lo que tú necesitaras. Y ellos no tenían peleas, ellos no. Entonces es muy extraño. O sea, si ellos siguen todas este tipo de reglas o como lo queramos llamar, es bien cierto que a lo mejor por eso nos llevan para experimentar, pero precisamente ellos cumpliendo como tal cual y siendo rectos, nos devuelven al lugar de donde estábamos, porque pensando como humanos sí, también puede sonar feo, pero si te llevas a alguien, pues lo botas y lo dejas en el espacio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo digo así, ¿no? Entonces sí. Es extraño, ¿no? Es extraño. Digo, ¿y si lo hicieran a propósito? Pero con qué bueno, eso yo también lo he pensado. Tal vez sí, como dices, a lo mejor hay un orden y demás, pero ahorita pensando, si lo hacen con el fin de que la demás gente se pudiera enterar, me refiero a que si tienen toda esta tecnología, me pregunto realmente todo a lo mejor moretón o alguna cicatriz que se pudiera generar por todo esto, ¿no lo podrían hacer sin que quedaran huellas? Es muy difícil, sería muy difícil porque el cuerpo humano es bastante delicado. O sea, simplemente tú te recargas muy fuerte en una mano o algo así y te haces un moretón. O sea, sería muy complicado. Pero entonces, si ellos quisieran realmente, su fin fuera que la gente se diera cuenta, entonces no borrarían la memoria como se supuestamente lo hacen. O sea, ellos dejarían la memoria tal cual. Que te acordaras de lo que te acordaras de lo que hicieron. Pero es que justo contigo. lo que estamos pensando, yo también, o sea, por ejemplo, lo que estamos ahorita yo estoy diciendo es pensándolo como ok, yo te dejo para que las demás se enteren del poder que yo tengo
contra todos los demás. Pero yo lo estoy pensando igual así como un Como ser un terrícola, humano, como un sí. terrícola, ajá. Pero evidentemente, estamos parados en el supuesto que las abducciones Que sí existen. Ajá. Yo más bien también he pensado en otra posibilidad de... a lo mejor esta es una teoría conspirativa muy profunda y muy extraña, pero probablemente sí buscan estudiarnos para algún tipo de fin que solo ellos conocen, pero también está la otra parte del pensar que ellos, no sé, a lo mejor a la gente que abducen son gente que ya no quedan igual, ¿me entiendes? Que ya están marcados a lo mejor en una parte inconsciente Sí, claro. de la persona que es abducida. Probablemente esa persona genera un cambio en el círculo social en el que está. Posiblemente. Y es algo que a lo mejor esa persona no se da cuenta, Ajá. ¿no? Porque, no sé, es difícil de explicar, pero piénsalo. Imagínate que hoy te abducen, ¿no? Y las decisiones que ibas a tomar el día de mañana, ya no las tomaste a partir de que te abducieron. A partir de esa abducción que no recuerdas, el día de mañana si tú ibas a caminar hacia enfrente, ahora caminaste hacia la derecha. Y a lo mejor tú no te das cuenta porque no lo recuerdas, porque no lo tienes en tu parte consciente, pero tal vez algo pasó que ellos te encaminaron hacia otro lado. Sí. Y tú Pues, tú no lo visualizas, y ese impacto del haber caminado hacia la derecha, a donde ellos te mandaron, tú no lo tienes consciente. Pero probablemente sea a lo que me refiero, que seamos parte de un plan, y esto es una teoría como muy conspirativa, pero probablemente a la gente que se llevan, abducen, estudian, probablemente ellos sean elegidos para un plan más grande o algo que ellos Puede tengan, ¿no? Porque también hablabas de eso, de la década de los 50. Son años como muy importantes para estos temas, yo creo, por muchas cosas. Sí. Porque el siglo XX fue el siglo, para mí, yo lo podría describir como el siglo más revolucionario de la humanidad, creo yo, porque ahí es donde se dan revoluciones en cuanto a lo tecnológico, militar, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil hablar de otra década anterior a los 40s, porque no había registros como hasta Sí, claro, entonces. cosas documentadas. Exactamente. Es muy ambiguo hablar de cosas que pasaron antes de la Primera Guerra Mundial, porque no había cómo documentar, no había cómo evidenciar las cosas que estaban pasando. Después, ¿qué pasa, no? Se inventa la cámara de video, la cámara fotográfica. Bueno, la fotográfica existía desde mucho tiempo, pero también no era que tan la paras a la confiable. esquina Sí. Y tú compras Sí, una cámara. sí, no era como que cualquier persona pudiera tener una claro. cámara a la mano en esos años, pero ya existía el recurso, ¿no? Pero, por ejemplo, las cámaras de video, grabar audio, todo eso, todo lo que se podía documentar como hoy lo conocemos, es como si ahorita quisiéramos ver un documental de la época de la Revolución Mexicana. Es muy complicado, no lo hay. ¿Por qué? Porque a principios de los años 1900 no había forma de documentarlo. Y no estamos muy separados de eso. Tenemos 100 años desde que se acabó la Revolución Mexicana. Entonces, si te das cuenta, toda esta parte que dijiste de los estudios que se hacen de las abducciones y documentar y hacer investigaciones es a partir del año 50, de los 50 en adelante. Pero yo creo, al menos, que es gracias a este recurso. Volviendo a lo que citaste de la Biblia, y eso es un ejemplo de probablemente muchísimos que hay a lo largo de la historia, porque no tengo el dato y no lo menciono, pero sí conocemos que también en diferentes culturas se habla, y en diferentes épocas de la humanidad y de la historia, en donde se plantea la posibilidad de que probablemente el ser humano tuvo contacto con seres de otro planeta. Ahí están. ¿Quién no ha escuchado hablar que las pirámides de Egipto, las de Teotihuacán, los mismos griegos tuvieron contacto con... hay una teoría que dice que Galileo Galilei, Platón y todas esas figuras filosóficas tuvieron contacto con
seres extraterrestres y por eso tenían pues un chip distinto, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, eso, vuelvo al punto, no podemos tener una evidencia de que así lo fue, pero sí hay, y esto también lo tocamos en ese programa de extraterrestres, que hay figuras extrañas en los jeroglíficos de diferentes culturas que te hacen pensar como por qué vas a dibujar gente con las características que dices, ¿no? Como los grises y demás. Entonces, digo, pensando en todo esto, pues yo creo que probablemente sí sea una civilización o seres que se rigen por normas muy diferentes a las terrícolas, y probablemente el conocimiento que ellos tienen es más allá de lo que nosotros conocemos, obviamente. Y esto conlleva un orden, o sea, porque yo sí creo que debe haber, es como aquí, o sea, no vamos a salir del planeta. La cadena alimenticia, ¿no? Tiene un deber ser, ¿no? Desde, como lo dicen en El Rey León, ¿no? Desde el león que se come el antílope y sus restos que nutren a la tierra para que florezca, ¿no? Entonces, todo ese ciclo tiene un deber ser. Tal vez ese deber ser ellos lo conocen tan bien que por eso no alteran la vida terrestre como la conocemos. Y si, ahora se me ocurre, y si de alguna manera fueran, como dices, bueno, se me ocurre la palabra, como guardias del orden, me refiero, si tienen la capacidad de estar viajando distancias tan grandes en periodos de tiempo tan cortos, y todo lo que se cree que saben o que pueden hacer, si lo que están haciendo, no sé, se me ocurre, ¿qué tal si es solamente un mantener en línea o saber cómo va avanzando tal vez la especie? Porque seamos sinceros, porque si en este momento el humano tuviera la capacidad de ir a otro planeta y encontrar vida, ¿qué es lo que probablemente haría? No, sí, y lo hemos Entonces, platicado en programas anteriores. Ajá, ¿no? Entonces, si de alguna manera con eso que hacen las abducciones es saber físicamente cómo somos nosotros, por si en algún momento tuviésemos la capacidad de hacer viajes a algún otro lugar o salir de nuestro entorno que es la Tierra, solamente como para guardar esa calma. Y es que es algo bien, sí te entiendo, pero también es algo bien extraño porque, a ver, planteando eso que dices, parándonos desde ese punto, imagínate que hubiera una raza que es la encargada de mantener ese orden universal, y no creo que solo fuéramos nosotros los estudiados. No, exacto. Vamos a suponer que en los planetas de nuestro sistema solar existe una raza en cada planeta, y uno de esos planetas son los comisionados para revisar y estudiar a cada una de las razas, a los marcianos, a los terrícolas, o sea, a todos, ¿no? A todos. Entonces, si así lo fuera, pues yo creo que sí, y digo, no descarto la posibilidad de que pueda ser así, ¿no? De que si haya alguna raza extraterrestre que sea la encargada de ir y ver cómo está avanzando las cosas, como una policía universal o alguien que trate de mantener un orden, porque el caos existe, ¿no? Y eso, digo, tú lo dijiste, si el ser humano tuviera la capacidad de ir a otro planeta, pues obviamente lo gobernaría, así como somos nosotros, trataríamos de invadir y gobernar y mandar y sacar ahí lo que se claro, pueda los recursos que hay en otro planeta. Sí. Y lo hemos platicado en programas anteriores, justo eso, pero a mí me cuesta un poco de trabajo como esa idea, porque si ese fuera el sentido, o sea, de ellos como mantenernos, no sería como con una sola persona. Yo creo que ellos buscarían realmente el poder, o sea, con la gente que tiene el poder en la Tierra es con quien debe de contactar para mantenerlos ahí. Ahora, se supone que sí hay razas que han tenido tienen contacto con las ramas más altas de la Tierra, o sea, la gente que tiene el poder más alto en la Tierra, pues para mantenernos y también para posiblemente ellos, o sea, una de las hipótesis es que ellos también vengan en algún momento y después de mucho tiempo conquistar también la Tierra, pero sin utilizar la fuerza, ¿no? Es algo muy extraño, ¿no? O sea, es algo como profundo, pero también puedo decir yo,
que se me hace extraño que siendo una raza inferior nos investiguen, pero también no lo descarto porque nosotros, digamos, somos la raza, y entre comillas lo digo, la raza superior en la Tierra, y hacemos muchos experimentos también con animales, con muchas especies, con las mismas recursos naturales, etcétera. También, si no me equivoco, hay abducciones también de animales, ¿no? Pues yo no encontré ninguna abducción animal, pero también sería complicado saberlo. O sea, ¿cómo sí, porque ahí no te das cuenta. ¿Cómo podríamos saber que existe, no? Porque, por ejemplo, si se llevan el ganado y lo regresan, sería muy complicado. ¿Cómo te lo hace saber, si no, nosotros, digamos, si entre comillas lo estamos poniendo, si ya parándonos en el punto en el que existen las abducciones de seres humanos, si ni así los seres humanos, que son los que lo experimentan, lo pueden demostrar y comprobar, sería muy complicado en animales, ¿no? Pero no descarto la posibilidad, pues, de que existan también, a lo mejor, estudiar no solo al ser humano, ¿no? Sino el también a todas las especies y el entorno que hay en la Tierra. Y voy a decir antes de los casos, lo último que me salta. En algún momento leí una hipótesis, y lo digo así porque ni siquiera es una teoría, es que se supone que la raza de los reptilianos, que son los supuestamente, digamos, malos, la raza mala de los extraterrestres, y que se supone que ya ha sido contactada, o sea, en la Tierra ya están, etcétera, muchas historias que se cuentan, se dice que ellos buscan en los seres humanos la trascendencia. ¿A qué me refiero? Nosotros, se supone que nosotros tenemos un cuerpo, pero lo que hay dentro, que digamos lo importante es el espíritu o el alma, como lo quieran ver la gente que nos está escuchando. Se supone que nosotros, y lo hablamos también en un programa anterior por si lo quieren escuchar, hablamos de reencarnación. Se supone que al momento de morir, nuestro espíritu, nuestra alma trasciende y posiblemente puede reencarnar en un ser humano para cumplir ciertas metas, ¿no? O incluso llegar ya a una trascendencia mucho más alta y llegar a una divinidad, etcétera, ¿no? Entonces se supone que los reptilianos buscan eso, que es el alma, ¿no? Que es el espíritu del ser humano, porque se supone que ellos no lo tienen. Ellos al morir desaparecen y hasta ahí queda su existencia. Entonces se supone, te digo, y lo comento, es una hipótesis, no... Pero ojo, es una de esas hipótesis que suenan muy fuerte no solamente porque sí, sino porque se han encontrado ciertas cosillas, que lo hablábamos justo también en eso de extraterrestres, si no me equivoco, ¿no? Que se encontraron tablillas, que se han encontrado cosas que pues, o sea, tienen un antecedente de algo. Sí, pero esto que comento de las almas, o sea, no hay algo con lo que pueda... Sí. Sustentar y que es real lo que estoy diciendo, pero sí existe, o sea, y si lo buscan en redes o en internet pueden encontrar como ese tipo de cosas, ¿no? Antes de pasar a los casos, quiero comentarles algo que a mí me hizo mucho ruido y en todo lo que estuve leyendo, investigando y demás. Hay que mencionar algo claro, no hay una base sólida y comprobable de una abducción, o sea, eso fue lo que encontré, pero los casos que vamos a mencionar son los que te hacen pensar dudar exactamente en que esto es real. Pero yo voy a decir algo antes de pasar a esos casos, algo que a mí me pareció y me hizo mucho ruido. Esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo de los años 50 en adelante. Encontré un artículo en ABC Play, que es una página de noticias internacionales en internet, sobre un psiquiatra llamado John Mack, que realizó un estudio con diferentes pacientes. En 1994 empezó su investigación porque él, uno de sus pacientes fue el caso de Michael Bibiloni, que fue esta persona fue un especialista en física teórica y cálculo de reactores. O sea, estamos hablando que es una persona de ciencia. Él fue con este psiquiatra y le dijo su caso. Él hablaba de que tenía pues parálisis del sueño, terrores nocturnos, ansiedad y demás. Entonces, esta persona llega con el psiquiatra John Mack y
pues le empieza a contar su caso, empiezan a tener como sesiones, y los dos, y pues él trata como él lo cataloga o lo categoriza como que él padece de estrés postraumático, porque él cuenta que tiene episodios en donde por las noches tiene como, cuando él tiene sueños lúcidos, él habla de sueños lúcidos, que él ve como una figura o varias figuras humanoides, y que él está en un lugar que no conoce, como un tipo laboratorio, y que él se despierta y tiene como imágenes vagas de ese tipo como de sueños. Él lo dice, es que soñé feo y soñé esto y lo otro, pero él le cuenta a John Mack que cada vez son como más son como recurrentes estos episodios de parálisis del sueño y demás. Y entonces llega un punto en donde le dice, yo estoy muy, muy mal, porque yo no sé si esto es real o no, porque yo parece que me siento como si fuera real, ¿no? Entonces pasa esto, él lo cataloga, John Mack lo cataloga como que él padece de estrés postraumático, pero después pasan un par de años y después llega un paciente que le dice algo muy similar, ¿no? Que él padece de algo muy similar. Entonces esta persona, psiquiatra, se empieza a interesar sobre, él se plantea, ¿no? Una hipótesis de esto ya no es un caso aislado, ya son como 2 pacientes. Él empieza a hacer una investigación. De hecho, no recuerdo a qué ciudad viaja, pero digamos que él vive en una ciudad de Estados Unidos y se va a otra a hacer una investigación sobre el tema. Y él empieza a buscar con su equipo de trabajo, porque arma un equipo de trabajo y empiezan a buscar personas que hayan tenido este tipo de sueños lúcidos o de episodios o gente que diga, ¿no? Que ha tenido como este tipo de padecimientos. Él hace un estudio con 100 personas y él encuentra que en más del 80% son lo que tú decías, y coincide con los números que diste. Más del 80% de personas mencionan las mismas experiencias en cuanto a sus sueños lúcidos, y esto a él le genera como una incomodidad para él, siendo también un hombre de ciencia en psiquiatría, porque él dice, yo a lo que me alcanza mi profesión y mi campo es catalogar esto como ansiedad y estrés postraumático, pero él dice, yo no puedo afirmar que esto sea realmente que sean abducciones o que sea lo que llamamos una histeria colectiva. Aquí en psicología hay algo muy, muy extraño, y estoy hablando de los años 90. ¿Y por qué lo menciono en los años? Porque esta investigación que yo vi y estuve leyendo en este artículo me hizo pensar, y esto ya es mío, de lo que yo estuve pensando, en estos años, en los 90, se popularizó mucho sí, la parte de hablar de ovnis. Aquí en México, la gente que nos escucha y que vivió en esa época, se acordarán que Jaime Maussan con Tercer Milenio fue como el auge en cuanto a la televisión y estos temas. Antes no había alguien que hablara de eso, ¿no? Nino Canún era el que no me acuerdo quién era, pero había uno que, pero eran muy pocos los espacios realmente. Sí, en donde se hablaba de extraterrestres y de ovnis. Entonces, también, aparte de los programas y de los 90, de todo esto, y voy a mencionar lo que les comentaba fuera de podcast, hay una película que está en Amazon Prime Video que se llama Secuestro Extraterrestre. Es una película que salió en el 98 y la trama es pues digamos, se los digo así muy rápido, es un chavo que está grabando con una videofilmadora, de mano, y él graba unos extraterrestres y pasa toda una trama y habla de una abducción de una familia. En ese tiempo no había como hoy en día pues que todo se viraliza en Facebook en un minuto, ¿no? Pero corto lo subieron a internet y se hizo como un caos porque toda la gente hablaba, que no toda la gente tiene alcance a internet en este año, pero sí tuvo como un impacto. Quiero decir que esto fue
no es verdad, o sea, es ficción esa película, pero se habló y se llegó a decir que era real, ¿no? Que era real. Hablan de una familia que es la familia McPherson y pues se supone que llegan unos extraterrestres y los abducen y se los llevan y desaparece la familia. Entonces se hizo como un mito urbano, una leyenda urbana. ¿Y a qué voy con todo esto? Que nosotros los seres humanos tenemos en psicología hay un área en donde se habla sobre la memoria colectiva. Y la memoria colectiva se construye a partir de lo que tú conoces y de la información que tú tienes a la mano. Les voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más entendible. Hablando del tema de ovnis, a lo mejor tú desde niño has escuchado que los ovnis vienen del cielo en naves que son grises con ojos grandes, cabezones, cuerpos delgados. Tienes una imagen, si yo te digo la palabra extraterrestre, tú te creaste en algún momento en tu imaginario a un extraterrestre, aunque nunca has visto ninguno, pero tú tienes en tu imaginario la forma y cómo posiblemente es un extraterrestre. Si yo te digo la palabra ovni o platillo volador, también en tu imaginario tienes, aunque no hayas visto uno directamente, pero en tu imaginario tienes concebido cómo puede ser o cómo es posiblemente, porque viste una película, porque viste un programa, porque viste una foto, un dibujo, lo que sea. Eso es la memoria colectiva, cuando todos sabemos que es algo, aunque no necesariamente de la misma forma, ¿no? Si yo te digo una manzana, a lo mejor tú la ves en tu mente roja y yo amarilla y el otro verde, pero sabemos que es una manzana. Entonces, este psiquiatra hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la histeria colectiva que se forma a través de todo esto que se populariza demasiado. Entonces, él... por eso él aterriza esta parte, ¿no? De que no puedo concretar en que en que sean reales las abducciones de esta gente, pero tampoco lo puedo descartar. O sea, es lo interesante que al final él no concluye en que está descartado o que sea real, y eso es lo que abre a mí también me hizo pensar, puede ser que sí, pero también ahorita que vamos a hablar ya de casos, hay cosas muy extrañas que te hacen pensar y dudar, y hasta que, pues, no sé, a mí me generan hasta cierto punto miedo, sí, porque es algo desconocido. De hecho, antes de empezar con el primer caso, a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando se haga la siguiente pregunta o se responda: ¿creen realmente que existen las abducciones de seres humanos o causadas por seres extraterrestres? Porque yo, por ejemplo, yo sí puedo decir que yo sí creo que existen. Yo, Ava, sí creo que existen las abducciones extraterrestres, porque hay cosas un poco extrañas que me hacen dudar, aunque me cuesta trabajo pensar que sí, pero también, o sea, no lo descarto al 100%, ¿no? Y el primer caso es el caso de Antonio Vilas Boas, y este es el primer caso documentado, el que comenté hace un rato. Antonio era un granjero de 23 años que vivía en San Francisco de Sales, en Minas, Brasil. El 16 de octubre de 1957, Antonio se encontraba arando parte de sus tierras cuando de pronto a lo lejos vio una gran luz roja que se acercaba poco a poco hacia donde él se encontraba. Cuando el objeto estaba muy cerca, se dio cuenta de que tenía forma de un ovoide. El objeto descendió y desplegó 3 patas para aterrizar en su granja. De la nave bajó una escalera de cuerda por donde varios seres bajaron. Antonio intentó huir en su desesperación, pero el tractor nunca encendió. Así que comenzó a correr hasta que un ser humanoide de aproximadamente 1,5 metros de estatura lo tomó de un brazo. Al tener tan cerca a este ser, Antonio cuenta que este humanoide vestía con ropa color gris como plata y tenía un casco que emitía sonidos parecidos a un ladrido de un perro. Sus ojos eran pequeños y de color azul. En ese momento 3 seres más llegaron y lo tomaron por la fuerza para subirlo por las escaleras. Dentro de la nave, los seres le quitaron toda la ropa y le llenaron su cuerpo con un gel muy extraño. Lo llevaron a una sala donde se encontraba una camilla con un colchón muy suave. Lo recostaron y lo dejaron solo en la habitación. Tiempo después,
la sala se llenó de un gas muy extraño que hizo a Antonio sentirse muy mal y perdió el conocimiento. Minutos más tarde, cuando él recupera el conocimiento, se da cuenta de que un ser femenino y sin ropa entra a la habitación. Según la descripción de Antonio, dice que era un ser muy atractivo. Sus ojos eran felinos y eran de color azul. Y decía que su vello púbico y el vello de sus axilas eran de color rojo. El ser se le acercó y comenzó a frotar su cuerpo contra el de Antonio, comenzó a morder su barbilla y según Antonio tuvieron relaciones sexuales. Después de terminar el acto, el ser solamente señaló hacia el cielo, digamos, y salió de la habitación. Antonio comenta que los seres le llevaron su ropa después del acto y lo dejaron libre. Antonio, cuando ya estaba, digamos, en tierra, intentó ir nuevamente en su tractor y se dio cuenta de que la batería estaba desconectada de la del tractor, como si alguien lo hubiera desconectado para que no pudiera huir. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que habían pasado 4 horas desde la última hora que él recordaba. Después de este encuentro, Antonio comenzó a sentir náuseas y encontró quemaduras en su cuerpo, alrededor de su cuerpo. Antonio guardó el secreto de lo que había pasado hasta el año de 1958, cuando se puso en contacto con un periodista de nombre José Martins, quien había publicado en un periódico que estaba buscando gente que tuviera historias sobre ovnis. José, al escucharlo y después de entrevistarlo, lo llevó con el doctor Olivo Fontes, quien lo examinó y concluyó que Antonio había estado expuesto a una gran dosis de radiación. Convenientemente, el doctor Fontes tenía contacto con la APRO, que era la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, por lo cual Antonio llegó hasta esta organización para contar su historia. La historia se hizo pública tiempo después y parecía que todo era real, ya que Antonio jamás buscó dinero por sus historias. Antonio defendió su experiencia hasta el día de su muerte, pero incluso la APRO dudaba de la veracidad de la historia. El investigador Peter Rogerson, señaló que al momento de la supuesta abducción se publicó una historia muy parecida en la edición de noviembre de 1954 del periódico O Cruzeiro. Y aquí vienen 2 notas que me parecen, después de lo que les platiqué, me parecen interesantes. Una, Antonio contó la historia por primera vez hasta 1958. Se supone que a él le sucede esto en octubre del 57, pero él no cuenta nada. La cuenta hasta el año 1900, hasta el siguiente año. Ok. Y el periódico O Cruzeiro, en el noviembre de 1957, publica una historia completamente parecida a la que él cuenta. Y esto es conveniente porque si pensamos que él no contó su historia hasta el siguiente año, pero convenientemente él cuenta que su experiencia fue un mes antes de la publicación de la historia en el periódico. Esto me hace dudar de la veracidad porque aparte, en la mayoría de los casos, como lo dije anteriormente, de la gente que tiene una abducción no recuerda nada de lo que pasó. Todo es mediante hipnosis y él no necesitó de sesiones de hipnosis para recordar todo lo sucedido. Ahora hay cosas también extrañas en la historia. Él dice que de la nave bajó una escalera de cuerda. Si los extraterrestres tienen la suficiente tecnología para viajar de un planeta a otro, ¿por qué tendrían una escalera de cuerda, no? Yo lo que creo es que él está describiendo las cosas como él sabía. Se inventó las cosas como él conocía. O sea, diciendo cosas que él conocía, que a lo mejor en esa época eran lo que existía, ¿no? Entonces es extraño porque aparte también se me hace como mucha ficción el hecho de que él cuente o diga que tuvo relaciones sexuales Eso con, me llama mucho con, la atención, de hecho. con un ser extraterrestre. Yo creo que este señor como que quiso, como se dice aquí, le puso mucha crema a sus tacos en la historia. Y yo creo que esta historia es inventada, pero tampoco descarto la posibilidad de que sea cierto, porque aparte también es el primer caso documentado y es el primer caso en donde, digamos, entraron diferentes organizaciones para ver e investigar esta historia. Pero también en la historia también hay partes donde el doctor, igual como lo dije, convenientemente tenía contactos con una asociación también para investigación. Entonces es como muy extraño que todo fue como muy, muy armado, pareciera.
Y el segundo caso que voy a nombrar, a mi parecer es el más interesante. El anterior fue como el primero que conté porque es el primer documentado. No lo creo, pero fue el primer caso documentado. Este también es complicado de creer, pero sí me entra en mi cabeza como que puede ser real. Okay. Aunque hay cositas también que podrían demostrar que no lo es. El siguiente caso es el caso de Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill eran una pareja interracial, y esto lo comento porque es importante que en los años 60, digamos, el que una persona estuviera casado o casada con una persona de color, pues era muy mal visto y era causa de racismo, de malos tratos, malas palabras, etcétera. El racismo como era en su momento. Exactamente. Bueno, si hoy, en el 2022, vivimos fuerte. en una sociedad racista, hace 60 años, pues igual era completamente diferente y mucho más complicado. Betty era una trabajadora social y Barney era un empleado postal, era un cartero. Pero dado todo lo que sucede, todo lo que pasaba, que ellos sufrían racismo, sufrían malos tratos, ellos tenían como ciertos problemas mentales, o sea, bueno, emocionales y también físicos que les impedía como que continuar su vida. Entonces ellos decidieron tomar unas vacaciones e ir a Canadá. Y el 19 de septiembre de 1961, los Hill regresaban a su hogar después de estas vacaciones en Canadá. Barney manejaba su automóvil sobre una carretera en Groton, aproximadamente a 150 kilómetros de su casa. Betty vio una luz a lo lejos en el cielo y le preguntó a Barney si él también lo veía. Barney dijo que sí. Barney detuvo el auto y salió del mismo para tomar sus binoculares y ver qué era esa luz en el cielo. Observó que el objeto con luz volaba sobre las montañas, pero simplemente estaba como estático, no se movía. Betty comenzó a sentir miedo y le pidió a Barney que regresara al auto y que siguieran su camino. Barney tomó el volante y siguieron su camino. El objeto estaba cerca de la cima de la montaña Cannon, pero después comenzó a moverse y a desplazarse. De pronto el objeto descendió de una manera muy veloz y se colocó encima del automóvil a unos 30 metros de distancia. Barney detuvo el auto inmediatamente y en medio de la carretera y a oscuras salió con sus binoculares, y en ese momento, cuando observó la nave con los binoculares, se dio cuenta de que el objeto era un disco volador y que había alrededor de 11 figuras humanoides que los observaban desde las ventanas de la nave. También comentó él que escuchaba una voz en su cabeza que le decía: sigue mirando hacia acá. En ese momento Betty le gritó muy asustada que regresara al auto y se fueran de ahí. Barney reaccionó, regresó y aceleró lo más que pudo. Los Hill, asustados, notaron que detrás de ellos se escuchaba una especie de zumbido parecido al sonido de la estática. Pero poco a poco comenzaron a sentirse cansados y con mucho sueño. Sus ojos se cerraban y de pronto perdieron el conocimiento. Cuando recuperaron el sentido, se dieron cuenta de que estaban sobre la carretera a unos 30 kilómetros de su hogar, y también se dieron cuenta que habían pasado aproximadamente 2 horas desde su último recuerdo. Ahora, ¿cómo es que recorrieron más de 100 kilómetros aproximados sin darse cuenta, estando dormidos, ¿no? Un par de kilómetros después, y con mucha incertidumbre, Betty le dijo a su pareja que seguramente el objeto que habían visto en la carretera tenía algo que ver con este extraño suceso. Pero a Barney le resultaba muy difícil de creer, ya que él no creía nada sobre ovnis, aunque tampoco podía explicarse lo que había sucedido horas antes. Días después del incidente, los Hill contactaron a las autoridades para platicar sobre su avistamiento, pero no les tomaron mucha importancia. Realmente dijeron, pues esto no es cierto, ¿no? Pero también hay algo importante. Se supone que cuando ellos llegaron a su casa después de este suceso, Barney pasó al baño y se dio cuenta de que su pene estaba irritado. Por otra parte, Betty se cambió de ropa y se dio cuenta de que su vestido tenía unas manchas rosas muy extrañas. Estas manchas también se encontraban en el maletero y en la parte trasera de su auto. Poco a poco, y pasando los días, Betty comenzó a tener pesadillas muy recurrentes en las que eran abducidos por criaturas desconocidas. Estos sueños le causaban terror y ataques de pánico.
Barney comenzó a sufrir de su presión arterial y una úlcera gástrica que tenía se agravó y estaban muy mal. Ambos comenzaron a tener ataques de ansiedad, por lo cual decidieron contactar a la NICAF, que era el Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos. En octubre de 1961, los Hill recibieron la visita del investigador Walter Webb, quien pertenecía a la NICAF. Walter, les realizó un extenso estudio, los entrevistó por separado, les hizo muchas preguntas y para ver si ellos caían como en contradicciones, pero sus historias eran prácticamente idénticas. Les pidió que hicieran un dibujo del objeto volador y eran iguales, idénticos los dos, y al estar por separado ellos hicieron los dibujos y eran iguales. Walter llegó a la conclusión de que efectivamente los Hill habían tenido un contacto con un ovni y que tenían una laguna mental de aproximadamente 2 horas, por lo cual les propuso ir con un especialista para recuperar esos recuerdos. En ese momento, pues entra a escena el neurólogo y psiquiatra Benjamin Simon. Después de varias sesiones y un par de años, se dio cuenta de que no avanzaban en absoluto, así que sugirió probar con hipnosis, a lo cual los Hill aceptaron. Después de más de 2 años de sesiones, de todo este tipo de investigación, el 22 de febrero de 1964, mediante hipnosis, Barney al fin pudo describir lo que sucedió aquella noche de septiembre del 61. Contó que fue secuestrado por seres alienígenas de 1,5 metros aproximadamente, calvos, de color gris, de que sus cabezas eran como una pera invertida, de ojos muy grandes como tipo gato y nariz y boca muy pequeñas. Los aliens se supone que lo colocaron en una mesa y comenzaron a experimentar con su cuerpo. Él intentaba moverse pero estaba atado a la mesa. Los seres colocaron un objeto cilíndrico en sus genitales y le introdujeron una especie de sonda en su uretra. Barney en ese momento comenzó a sufrir un ataque de ansiedad en la sesión de hipnosis, por lo cual Simon decidió parar la sesión y tomar un tiempo. Días y meses después, durante una sesión de hipnosis también, Betty pudo recordar lo que sucedió también esa noche. Betty contó haber estado en su auto intentando escapar de la nave que venía detrás de ellos. La nave se colocó delante del auto, por lo cual Barney frenó abruptamente y unos seres con forma humanoide bajaron de la nave y los seres pequeños se colocaron al lado del auto y los llevaron a la nave. Dentro de la nave llevaron a Betty a una habitación separada a la de Barney. La sentaron en una especie de silla y aunque todo era muy extraño, Betty no opuso resistencia. Comentaba que como si ella estuviera en una especie de trance. Uno de los seres raspó su piel, cortó sus uñas, le examinó los ojos y la garganta, y otro de los seres colocó una aguja cerca de su ombligo. Betty en ese momento escuchó una voz en su cabeza que decía: "No te preocupes, todo estará bien". Y el ser introdujo la aguja en su vientre. Posteriormente, un ser que se identificó como el líder se comunicó con ella telepáticamente, y esto es importante porque mucha gente dice: "Ay, es que ¿cómo es posible que hablen el idioma?". Posiblemente, y esto es algo muy de Ava, es que si ellos tienen la capacidad de que no solamente sea como físico, sino más espiritual, más telepático, más de este tipo de cosas, muy posiblemente ellos se puedan comunicar sin que exista un idioma como referencia, sino tal vez solamente es como sentimientos, como lo que estás sintiendo en ese momento. Este ser que era como el líder le enseñó un mapa que ella no supo cómo describir como tal, y él le mostró la ruta que siguieron para llegar hasta ahí. Después los seres la llevaron al auto y Betty se percató de que Barney ya estaba también en el mismo. De pronto una luz la hizo entrecerrar los ojos y quedó completamente dormida. Simon le pidió a Betty que recreara el mapa de los seres que los seres le habían mostrado, y quedó registrado, digamos, ese mapa. Simon siguió con las sesiones de hipnosis unos meses más y llegó a la conclusión de que los Hill efectivamente habían tenido un evento traumático, aunque no creía que los aliens estuvieran involucrados. En cambio, los Hill aseguraban que habían sido abducidos por seres extraterrestres. Los Hill decidieron seguir con su vida como tal, pero tiempo después hicieron público su caso. Por lo cual digo, y a mi parecer, lo he dicho anteriormente, cuando se comienza a lucrar con este tipo de cosas,
de experiencias o sucesos, para mí pierden cierta credibilidad, pero pues esto es algo muy mío, ¿no? Lo más extraño del caso fue que años después se encontró una gran similitud entre el mapa que describió Betty y un sistema estelar binario llamado Zeta Reticuli. Entonces, ahí esto es como algo que me causa como extrañeza, porque ¿cómo es posible que alguien en los 60, si no había internet, no había este tipo de cosas, cómo era posible que ella pudiera recrear un sistema estelar sin conocimientos? ¿Ese sistema, sabes cuándo se vio por primera vez? No está, o sea, no, seguramente antes, mucho tiempo antes. Pero el problema, o bueno, no el problema, el punto es que hoy en internet lo puedes encontrar cualquier cosa, pero en esa época yo creo que era muy complicado que una trabajadora social y un cartero tuvieran como acceso a ciertas cosas o a ciertos conocimientos como estos. O sea, es bastante extraño. Y no es común. Ajá, Sí. y años más tarde y después de cientos de entrevistas, Betty comenzó a decir o a cambiar como sus versiones. Tal vez, y esto quiero creerlo, que tal vez cambiaba sus versiones o las hacía más grandes, ¿Llamativas? más, como más interesantes, tal vez, pues por las ganancias y por lo que ella conseguía, ¿no? Claro. Con estas historias. Pero pues esto apuntaría a que no es real, pero pues es bastante extraño. Y el último caso del que voy a hablar es el de Travis Walton, que también me parece muy interesante, y después de este caso hicieron una película que más adelante voy a mencionar. Pero Travis era un maderista de 22 años que trabajaba en el Parque Nacional de Stray Greaves. La noche del 5 de noviembre de 1979, Travis y un grupo de 6 miembros de su trabajo, compañeros de su trabajo, entre ellos su mejor amigo Mark Rogers, se trasladaban en una camioneta de regreso a sus casas, luego pues de un día de trabajo, ¿no? Cansados. De pronto se encontraron con una luz intensa que ellos creyeron que era un incendio, pero al acercarse el objeto se veía como un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. O sea, realmente muy cerca. El extraño objeto emitía sonidos muy raros, por lo cual Travis salió de la camioneta porque era muy curioso para ver qué era ese objeto. Cuando Travis estaba justo debajo del platillo, un rayo de luz cayó sobre su cuerpo y lo estrelló contra el piso, dejándolo inconsciente. En ese momento los 6 miembros del auto estaban asustados y sin pensarlo se fueron. Y ellos pensaban que Travis había muerto, ¿no? Minutos más tarde, kilómetros más adelante, ya más tranquilos, estas 6 personas comenzaron a platicar y a pensar si era conveniente que lo dejaran ahí a Travis o regresaran a ver qué es lo que había sucedido. Pues después de una charla dicen que lo mejor es regresar a ver qué es lo que había pasado. Cuando los miembros regresan al pueblo, cuando regresan al lugar, ¿no? Donde había... O sea, donde habían visto a Travis, se dieron cuenta de que el cuerpo ya no estaba. Y ya no había nada. Entonces deciden regresar al pueblo. Y cuando regresan al pueblo y hablan con las autoridades de la desaparición, la policía piensa que ellos lo mataron. Y se convirtieron, pues obviamente, en sospechosos de homicidio. Porque pues, era muy raro. Sí, la que historia. no regresara, ¿no? Y la historia pues no era creíble, entonces comenzó una investigación. La policía buscó el cuerpo por muchas horas y por varios días y no lo encontró. Los miembros de la camioneta fueron sometidos a pruebas de polígrafo y todos pasaron la prueba, excepto uno que no es que digamos no la haya pasado, sino que había como inconsistencias, pero no era algo que dije, o sea, ¿cómo poder explicarlo? No, o sea, lo concluyente no era que estaba mintiendo, sino que simplemente había algo extraño, pero de 6, al menos 5 habían dicho la verdad según esta prueba, ¿no? Okay. 5 días después, la familia de Travis recibió una llamada a su casa y el hombre que estaba al otro lado del teléfono decía ser Travis Walton. Por lo cual la familia y Mike, su mejor amigo, partieron hacia donde estaba esta persona. Travis se encontraba sentado cerca de una cabina telefónica en una gasolinera, apenas hablaba y se encontraba en un estado psicológico muy grave. Realmente no reaccionaba, estaba muy mal
pero físicamente se encontraba muy bien para haber estado 5 días sin comer. Eso era lo extraño. Tiempo después, Travis platicó su experiencia mediante sesiones de hipnosis y contó lo siguiente. Él dice que después de haber sido golpeado contra el piso, cuando reaccionó despertó en un cuarto parecido al de un hospital. Estaba tendido de espaldas y tenía un dolor inmenso en la cabeza y en el pecho. Travis era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de aproximadamente 1,5 metros. Y esto, ahorita que lo estoy diciendo, quiero decirlo que en las historias que hemos contado, muchas personas cuentan seres pequeños. O sea, todos como que llegan al mismo punto, son seres pequeños. Y eso es lo que me causa extrañeza, ¿no? Aunque sí puede ser inventado, pero me causa extrañeza que sea una constante. Pues que coincidan, ¿no? Que coincidan este tipo de cosas. Cuando Travis se supone que recuperó la conciencia por completo, se puso histérico, golpeó a los seres y saltó de la mesa. Dice que tomó un objeto filoso y los amenazó. Los seres no pelearon, simplemente se dieron la vuelta y salieron de la habitación. Y aquí va otra cosa, nosotros estamos, como decimos, nosotros como humanos lo que buscamos es defendernos. Ajá. Y ellos simplemente se dieron la vuelta y se alejaron, ¿no? Sin hacer, digamos, guerra como nosotros lo haríamos. Travis salió de la sala donde lo habían dejado y se encontró en otra habitación donde había una proyección de lo que parecía ser un mapa de estrellas. Él dice esto. Un poco más adelante se encontró con un ser de apariencia humana, más alto que él y mucho más musculoso, con cabello rubio y ojos color cafés. Y esto aquí también lo hago énfasis porque anteriormente hemos hablado también de los pleiadianos, que la descripción me da como esta persona que está diciendo. Travis intentó hablar con este ser, pero él no lo aceptó y simplemente lo sacó de la sala. De pronto otros seres parecidos a este le pusieron una máscara y quedó inconsciente. Cuando él despertó, Travis se encontraba al costado de una carretera desnudo y buscó una cabina telefónica para llamar a su familia. Estaba desconcertado y solo recordaba haber bajado de la camioneta. Es hasta donde él recordaba en ese momento. Cuando, digamos, él despierta al lado de la carretera, digamos, después de la abducción, él no recuerda nada de lo que sucedió, digamos, en la nave. Él recuerda en el momento en que vio la luz y hasta ahí. Recuerda, después se dio cuenta de que estaba desnudo, que estaba en la carretera, le habló a su familia y cuando llegaron por él dice que se sorprendió porque él pensaba que solo habían pasado un par de horas y ellos le dijeron que habían pasado 5 días desde que había desaparecido. La historia se volvió mediática, tanto que años más tarde, en 1993, se hizo una película basada en este suceso, como lo comentaba anteriormente, y el nombre de esta película es Fuego en el Cielo, que a mi parecer es la mejor película sobre abducciones, porque es muy explícita, y yo la vi cuando era chico, yo era muy chico, tenía como 8 años, yo creo que cuando la vi me impactó demasiado. De hecho hay un par de escenas donde él despierta y está en una plancha, y se ve como una aguja va a entrar así en su ojo. De repente él en la película se da cuenta de que cuando cae como un frasco de miel, como líquidos, él recuerda todo lo que sucedió en la nave, todo lo que experimentaron, y es bastante como la interpretan demasiado bien esa película. Yo creo que es la mejor película de abducciones y se la recomiendo a toda la gente que no la haya visto y que nos está escuchando. Véanla porque es bastante buena. Y al igual que en las historias anteriores, se duda de la veracidad de la historia, pues existen muchas discrepancias entre la historia contada por cada uno de los 6 integrantes. O sea, unos cuentan unas cosas, otros cuentan como otras, aunque la prueba del polígrafo no desmintió las versiones de ellos, ¿no? Es extraño. Travis contó tiempo después que 3 semanas antes de la supuesta abducción, estuvo viendo programas sobre abducciones y extraterrestres, por lo cual los especialistas y los más escépticos creen que todo fue producto de la imaginación de Travis. Lo único, digamos, que me parece extraño de esta historia es que 6 personas, aunque digamos las historias no son 100% iguales, pero 6 personas comentan que vieron a su amigo bajarse de la camioneta, ver una nave, bajarse de la camioneta y que un rayo de luz lo dejó inconsciente. O sea, es extraño. O sea, yo por ejemplo
digo, híjole, ¿yo qué ganaría inventando esa historia y dejando a mi amigo 5 días sin nada. comer y perdido, ¿no? No, y difícilmente si tú eres culpable de un crimen, vas con las autoridades y dices, ¿sabes qué? Acaba de Cuentas la pasar historia, ¿no? algo extraño, ¿no? Y desapareció mi amigo. Sí, más porque a primera instancia fueron los primeros sospechosos de algún crimen. Sí, pero si tú fueras el culpable de un crimen, aunque fuera tu amigo o tu hermano, no vas y lo dices. Sí. Por eso eso es extraño, o sea, como que sí hay cosas que... Eso prueba como que la inocencia de decir y la preocupación de que decir, fue de buena fe, ¿no? Sí, de oye, vamos a ir a decir que algo pasó y que busquen a mi amigo, ¿no? Exactamente. Y es extraño, digamos, que si esto hubiera sido inventado como tal, ¿a dónde? ¿Cómo puedo decirlo? ¿A dónde escondes a una persona sin dejar rastro? Tendrías que ser un especialista, digamos, sí, para no dejar rastro y que la policía no se haya dado cuenta de nada. Simplemente es que no estaba el cuerpo y no encontraron rastros de un secuestro, rastros de homicidio, de nada. Ahora, hay un punto en estas dos últimas historias que yo encuentro interesante. Suena que son personas como tú, como yo y como todos los que nos están escuchando. Como por qué alguien inventaría o armaría todo un show de la nada. Es, por ejemplo, si mañana yo voy con mi familia de día de campo, o si yo vengo de trabajar con mi esposa, o vengo de visitar a un familiar, como por qué armar una historia tan aleatoriamente, ¿no? O sea, se me hace como extraño. Por ejemplo, como la primera historia que dije de Antonio no me convence por lo mismo, porque me parece completamente inventada y que él sí buscó, o sea, fue muy conveniente que todo se juntó y todo se armó como para que llegara con especialistas y llegara, o sea, como que la historia es así, y en cambio estas dos últimas historias no buscaban como algo que les diera un beneficio como tal, ¿no? Lucrar con ello. Exactamente, aparte, por ejemplo, yo lo pienso, si esta pareja era una pareja interracial, por ejemplo la de Betty y Barney Hill, pues no les iban a creer, o sea, entonces... No, y en la época en la que estaban, difícilmente tú hablas y te expones siendo marginado, exactamente, ¿no? Exacto, ese es el punto del que estaba diciendo, que yo no me arriesgaría a estar en el foco mediático y público, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, de lo que nos hacen, ¿no? De todo lo que vivimos por esta relación que tienen estas dos personas, ¿no? Ahora, otra cosa, tú decías que los Hill se llaman, tardaron años, 2 años, dijiste algo así. Tardaron más de 2 años. Más de 2 años, y tú piénsalo, o sea, imagínate estar yendo al psiquiatra, sometiéndote, ¿no? Tú prestándote a ir, es porque realmente hay algo. Sí, es porque realmente no estás bien. Imagínate. Y más allá la gente que, bueno, yo creo, ¿no? La gente que los estuvo examinando y demás, pues hubiera encontrado algo, ¿no? Hubiera encontrado algo raro. Que hubieran dicho, te hubieras dado cuenta estos de que tipos están completamente inventando toda la historia. Claro. Y al final de cuentas, aunque no lo creían, sabían que sí habían tenido un evento traumático. Y que requerían atención. Exactamente. Es lo que dijo el especialista. Ellos tuvieron un evento traumático, aunque no creo que sean aliens como tal, pero sí vivieron algo que los hace tener la vida que están teniendo en este momento. Entonces, sí es bastante extraño. Ahora, tal vez nosotros o la gente que nos está escuchando nos cuesta trabajo creerlo porque nunca hemos experimentado algo así. O eso creemos. Pero es que justo es al punto al que voy. Creemos que no hemos experimentado algo así, pero hace rato comentabas de algo interesante y algo de lo que quiero sacar un juguito de unos minutos. Tú decías que en la investigación que hizo este especialista se basó en parálisis del sueño, en, digamos, a lo mejor no aliens, pero seres que ellos veían, algo que ellos veían, siluetas que veían, cosas así. Entonces, ¿por qué no pensar que lo que mucha gente experimenta o experimentamos como parálisis del sueño y que vemos sombras y que vemos cosas extrañas en nuestra habitación, si los aliens o los extraterrestres tienen la suficiente tecnología y conocimiento, etcétera,
para viajar de un planeta a otro, para hacer muchas cosas, ¿por qué no pensar que ellos tienen la habilidad también? Porque nosotros estamos pensando igual, decimos y creemos que ellos como extraterrestres tienen prácticamente las mismas funciones que el ser humano. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo físico y ya. Pero nosotros, ¿por qué no pensar que otras razas no sean igual a nosotros, sino que sean algo más, no sé si llamarlo como espiritual, algo diferente, ¿no? Que a lo mejor no sea tan físico, sino sombras o algo que pueda atravesar cosas, ¿no? O sea, y esto ya a lo mejor ya es mucha ficción, pero ¿por qué no pensar que este tipo de sueños y cosas que tenemos de parálisis del sueño, que vemos cosas, posiblemente vengan de lo mismo? Vengan igual de lo que llamamos fantasmas, posiblemente también nos lleve a lo mismo, ¿no? Al mismo punto, que tal vez también sean seres extraterrestres de otra dimensión, porque sí, también me dejaste porque con también un boom en la estamos cabeza. pensando que los extraterrestres, digamos, sí existen, o basándonos ya en la propuesta de que sí existen los extraterrestres, sí existen las abducciones, sí existe todo esto, pensamos como humanos y creemos que ellos están en el mismo plano o dimensión que nosotros, pero ¿qué tal y no? ¿Qué tal si ellos también están o vienen de otra dimensión? Hace rato que estabas describiendo la nave en forma de platillo, estaba pensando que, digo, yo no soy experto en física cuántica ni nada de eso, pero me imagino que probablemente este tipo de figuras esféricas o de ovnis o ovalados, porque también hablabas de un ovoide, sí, ¿no? Tiene que ver probablemente también con algo que pueda romper el espacio-tiempo, no lo sé, algún objeto material que pueda romper como esa barrera física, ¿no? Sí, porque aparte también este tipo de ovnis, objetos voladores no identificados, la mayoría de la gente que los hemos visto son platillos voladores, y así lo decimos, platillos voladores, y eso es lo que comúnmente se dice porque es que tienen esa forma, y precisamente lo que dijiste, posiblemente por alguna razón que nosotros desconocemos es que están hechos de esa manera, porque realmente pocas veces son las historias que se cuentan. Nunca se habla de un objeto volador cuadrado, nunca se habla de un objeto volador en forma de estrella, nunca se habla de una aeronave como la conocemos, ¿no? Exactamente, entonces sí, por alguna razón tal vez. Sí, porque, o sea, como nosotros lo concebimos, por ejemplo, sabemos cómo es una nave espacial humana. Ajá, exacto. O sea, una nave que te lleve, un cohete, exactamente. Pero ¿cuánto te tardas en llegar de aquí a una estación espacial, no? Ajá. Entonces, si estamos hablando ya de romper barreras tiempo-espacio, probablemente ellos ya no avanzan, digamos, es que uniformemente, ¿no? En línea recta. Justo platicábamos. A lo mejor ya rompen como de portales dimensionales, platicábamos un poco de esto, y posiblemente también sí ya no sea en línea recta, sino tal vez sea en vibración. Tal vez sea la portales vibración y la manera como en que vibras. A lo mejor suena estúpido, pero vuelvo a citar a Marvel, como se transportan Thor, ¿no? Exacto. Como un portal a otro. Es que digo, tal vez es muy fumado lo que decimos, pero híjole, de cierta manera. Pero a ver, yo quiero decir una pregunta: ¿de dónde salen esas ideas? Sí, o sea, realmente, ¿no? No, y es que es muy extraño, la verdad es que, y este tema de abducciones de aliens, de ovnis, es muy extenso, y vamos a seguir hablando de estos temas porque me parecen muy interesantes. Sí, ahorita que estamos hablando de todo esto, estaría interesante también, estaba pensando, y lo podremos tocar en otro podcast más adelante, hablar de, porque yo he leído, no he investigado así a profundidad, pero sí sé de estos mensajes que se supone que ha habido entre seres de afuera y los seres humanos, ¿no? Sí, mensajes y hemos respuestas, hablado un poquito de eso, pero no al profundidad, y estaría interesante tocar eso porque sí está bien extenso el tema, o sea, si ya nos metemos eso, híjole, es otro podcast entero o más. Te digo, es un tema que nos da para yo creo que varios programas. Pero de momento, ¿qué piensan? No sé, por ejemplo, a mí, yo sí creo en que haya personas que hayan tenido contacto con seres de otro planeta. Yo sí lo creo. Me cuesta mucho trabajo entenderlo,
pero sí lo creo. Yo también. Sí lo creo porque yo estoy casado con la idea en que no creo, y eso sí, no creo que somos la única raza o la única existencia en el universo, probablemente hasta en nuestro sistema solar. De veras, eso también lo estuve leyendo entre todas las cosas, que se dice que los grises tienen una base del otro lado de la luna, ¿no? Sí, Dice, hay una teoría que dice que ahí tienen como una base, como que están establecidos ahí, y obviamente pues nosotros no vemos, ¿no? Sí. Pero se dice que ahí es donde han acabado muchos seres humanos siendo estudiados. Exactamente, sí. Y yo sí creo también, sí lo creo. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. La verdad es que sí lo creo porque, como lo hemos comentado anteriormente, me cuesta mucho trabajo pensar que somos la única especie en todo el universo. Yo creo que sí hay muchas más especies, muchos más seres. Lo que buscamos a lo mejor es, como decimos, lo buscamos con herramientas humanas, y pues obviamente a lo mejor es imposible descubrir algo con las herramientas que tenemos. No nos alcanza. No nos alcanza para descubrir ciertas cosas, pero yo creo que existen más seres, más especies, y sí creo que hemos tenido contacto, no solo en abducciones, sino contactos inteligentes con estas razas, de las que también vamos a hablar después. También este tipo de cosas, vamos a hablar de los pactos y de todo lo que los seres humanos supuestamente han tenido contactos con estas razas, pero te digo, ya de una forma inteligente, razonando y platicando y llegando a ciertos acuerdos. Pero pues por el momento cerramos este primer episodio de esta tercera temporada, y quiero agradecer a toda la gente pues que nos escucha, a la gente de México que nos escucha, a la gente de Estados Unidos, a la gente de Perú, a la gente de Colombia, a la gente de Argentina, que son los lugares, digamos, que más escuchas tenemos. Esperamos llegar, digamos, a más oídos, a más casas, a más dispositivos, que esa es la idea, y estamos buscando pues también la manera de generar más contenido también. Ahorita, como lo comenté al principio, pues ha sido por pandemia, por las fiestas, por temas personales, pero pues ya nos vamos a estar reuniendo para tener más temas para esta tercera temporada. Y pues yo me despido por el momento, pero no sin antes darle gracias también a Deb, a Skoll, y que den una despedida para cerrar este programa. Pues mira, la verdad es que ya para terminar, a mí me dejaste con un boom en mi cabeza. No me repongo en decir, ¿y si todo está conectado de alguna manera que no sabemos? Realmente me dejó un boom en mi cabeza muy fuerte, y ojalá que no sea el único, ¿no? Que si están escuchando hasta acá, realmente se pongan a pensar qué es todo esto, si existe, si no existe, según su punto de vista. Agradecer nuevamente a todos por estar aquí ya 3 temporadas y las que hacen falta. Y sí, como dices, a toda esa gente de otros países que nos ha escuchado, gracias por el apoyo, gracias por darse el tiempo, y pues vamos a seguir buscando hacer contenido de calidad para ustedes. Gracias. Yo igual, muchas gracias a todos por llegar hasta acá, y me gustaría invitar a alguno de ustedes o alguna de ustedes, si ha tenido alguna experiencia de estas, si tienen alguna laguna mental, estaría interesante y muy muy padre que nos hicieran llegar su experiencia para poder tener como también, porque digo, a lo mejor probablemente entre toda la gente que nos llegue a escuchar haya alguien que diga, ¿sabes qué? Yo tengo un episodio en donde no recuerdo, ¿no? ¿Qué pasó esta vez? Y no sé, algo relacionado con lo que estamos hablando. Entonces estaría muy interesante si alguien ha tenido una experiencia o conoce a alguien que haya tenido una experiencia parecida a lo que hablamos, pues estaría muy padre que nos hicieran llegar y pues esa vivencia, ¿no? Para nosotros poderla contar y pues seguir hablando de esto. Muchas gracias a todos y pues nos estamos escuchando después, Ava. Excelente. Y bueno, pues yo soy Ava y no me retiro antes de decirles nuevamente gracias por escucharnos, por permitirnos estar en sus oídos, y por último, y como todos los programas, quiero que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.